Hoy vamos a continuar con una parte del manejo de base de datos y específicamente lo que quiero hacer hoy es expandirnos un poquito más en el tema de los filtros para mostrarles las diferentes opciones que tenemos para filtrar. Los filtros generalmente se utilizan cuando nosotros queremos reducir los resultados de nuestra base de datos con el fin, por ejemplo, de hacer una modificación de la misma. Con los filtros nosotros podemos reducir los resultados y modificar o cambiar o consultar los datos que nosotros consideremos pertinentes. En este caso, por ejemplo, vamos a ver que si tenemos una celda de fecha, podríamos actualizar o podríamos filtrar de acuerdo a las fechas que están registradas, por ejemplo, las que se encuentran dentro de la próxima semana, esta semana, la semana pasada, el mes siguiente, este mes, el mes pasado, etc. Estas son las opciones que nos da para filtrar en esta celda que contiene valores de fecha. En este caso, pues como solo tenemos un valor porque es la fecha de actualización, pues no tendría caso. Si vamos aquí a la fecha de los síntomas, podríamos filtrar, por ejemplo, los síntomas que se calcularon o se registraron este mes. Entonces aquí ya nos resalta cuáles son los síntomas o los casos que tuvieron síntomas durante el mes de mayo en el que estamos ahorita. En este caso son 2.868 casos que vemos aquí. Les recuerdo, esta base de datos es la base de datos actualizada el 4 de mayo del COVID-19 que descargué de los datos abiertos del Banco del Gobierno de México. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer otro tipo de filtro, aquí lo podemos hacer, bueno, el año pasado, este año, esta semana o la semana pasada, ya por ejemplo lo podremos hacer, estos son de la semana pasada, que fueron específicamente... bueno, en este caso fueron de 16.294 y así podríamos, para quitar los filtros, bueno, vamos a quitar los filtros aquí seleccionando todo. Eso quiere decir que me muestre todos los datos que tenemos. Cuando tenemos opciones de texto, por ejemplo, podríamos decir, poner aquí si queremos que sea igual a algún municipio en específico, por ejemplo, si queremos que sea igual a Zaragoza, o si comienza por J, por ejemplo, podemos poner comienza por J. Entonces me muestra todos los municipios, me filtra todos los municipios que empiezan por J. O por ejemplo podemos poner y que empiezan con J y los que empiezan por A. Entonces me va a seleccionar los municipios que pertenecen bueno, que empiezan por J y que empiezan por A. En este caso no, porque o empiezan por una o empiezan por otra. La opción O me da la opción de que me filtre los dos casos, digamos, o que empieza por J o que empieza por A. Entonces me filtra los dos. También podremos combinar si termina con alguna letra en específica o si no termina con alguna letra en específico, o si contiene alguna serie de carácter, por ejemplo, sí, los que contengan sí. En este caso, bueno, nos sale error porque aquí le pusimos enter sin querer, pero por ejemplo, en este caso vamos a eliminar esto para que no nos tome esa última. Entonces vamos a buscar todos los que empiecen con sí, todos los que contengan sí. Entonces ya vemos Aguascalientes, asientos, bueno. Y podemos también hacerlo si no contiene algún dato en específico, por ejemplo, los que no contengan A. O los que no contengan I. Entonces, bueno, en este caso yo lo hice al azar, no sé si esto nos vaya a soltar algún resultado, precisamente, bueno, vamos a que no contenga ese. Precisamente porque en este caso le estoy poniendo los que no contengan un valor o los que no contengan otro valor. Hay otra forma también de hacer los filtros por colores de celdas. En este caso, en esta columna yo puse un formato condicional que me resalta de rojo los que están entre el 1 de enero y el 1 de febrero,
que me resalta con color verde, amarillo los que están entre entre el 2 de febrero y el 3 de marzo, y con color amarillo los que están entre las fechas subsecuentes, que serían el mes de abril. En este caso yo puedo filtrar también por color. Aquí puedo poner color de celda, por ejemplo, están los rojos, los rosas claros, los amarillos y los verdes. Yo puedo filtrar que me salgan solamente los verdes, y a esto le puedo generar algún cambio que yo considere necesario. Entonces ya vemos que además también por color de letra también lo podríamos filtrar, ya sea por, digamos, si es negra, si es amarilla, si es, bueno, dependiendo de los colores de letras que nosotros tengamos. Claro, para poder filtrar por color de celda o color de fuente, debe haber diferentes colores de celdas o de fuentes en nuestras bases de datos. Por eso yo hice inicialmente esto del formato condicional, para que las celdas se distinguieran por colores. Esta herramienta la verdad es muy útil, sobre todo cuando queremos analizar aspectos específicos y cuando queremos cambiar datos en nuestra base. También es muy utilizado, por ejemplo, cuando se hacen análisis de cobranzas y cuando se tienen que, por ejemplo, poner los que no han pagado y se tienen que ir haciendo como una actualización de la base de datos. Esto también se puede manejar utilizando los filtros. Bueno, hasta aquí sería todo. El siguiente video vamos a hablar sobre cómo unir los valores o el texto que esté en diferentes celdas y cómo separarlos si se encuentran en una sola celda.